Estamos en esta noche con el biólogo Horacio Gualantus. Vamos a estar hablando de antiguos programas de la Chacra en Progreso, futuros programas de la Chacra en Progreso, como una especie de repaso y complemento del trabajo que viene realizando y también de la promoción de esto para todos los misioneros que quieran invertir en un futuro realmente muy prometedor que tiene que ver con los gusanos de seda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para escuchar las preguntas. A ver. Bueno, comenzamos con la rentabilidad de esta producción que muchos misioneros desconocen y que, bueno, gracias a un programa que hicimos hace unos 3 años atrás ahí en Posadas, logramos incentivar por lo menos a un productor. Sé que usted está trabajando con un montón de ellos. Cuénteme un poco, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las zonas en donde más influencia en la provincia de Misiones se está tomando esta práctica? Y bueno, cuénteme básicamente los detalles de cómo funciona esto y bueno, las características que tiene. Perfecto. La sericicultura, que es justamente esta actividad ligada a la cría de los gusanos de seda para obtener la seda natural, la reina de las fibras, es una actividad muy interesante que se puede aplicar en nuestras chacras y que ayuda, fomenta esto de la diversificación productiva. Y necesita tener un espacio físico, un galpón, una habitación, donde va a criar a los gusanos porque no se crían en el campo, sino que se crían bajo techo, y es importante que ese espacio esté acondicionado, necesita 4 paredes, un techo. Sí, hay productores que han desarrollado carpas y crían en las carpas. La cuestión acá básicamente es que los predadores naturales que puede tener en la especie no entren al lugar donde los estás criando, y me refiero, por ejemplo, a pájaros, hormigas, y cualquier animal que pretenda comerse a los gusanos de seda. En 30 días vos podrías partir de huevitos de los que están naciendo las larvas y llegar a cosechar los capullos, que ya es el primer producto que podés vender. ¿Ah? De un telaino, de una caja de 20.000 huevos, vos vas a estar sacando aproximadamente 15 kilos de capullos de seda. Correcto. Cada uno de esos kilos de capullos de seda se están vendiendo en el mercado hoy a $80. En promedio. A Hablamos del ver, valor entendamos real del esto. dólar. La planta de mora se elige principalmente por sus características. Segundo, porque también nos contaba el productor y nos contaba usted en su momento cuando hablamos que la planta de mora tiene que ser una planta especial de mora para que pueda rápidamente recuperar follaje, para que en un plazo determinado se pueda volver a generar la crianza. La crianza de el gusano tiene un periodo relativamente corto y depende mucho de la rebrotación o de la cantidad de plantas de mora que uno tenga plantado como para volver a repetirla durante ciertos periodos del año. ¿Qué tiempo tiene cada camada como para sacarle ya los capullos de seda? ¿Qué tipo de planta es necesaria y qué tipo de gusano también es necesario? Porque también tengo entendido que son gusanos modificados genéticamente o que tienen alguna variedad genética especial. Cualquier mora sirve, aclaremos eso primero, pero no todas rinden igual. Correcto. Te voy a dar algunos ejemplos. Hay moras que tienen hojas muy chicas, otras que tienen hojas muy grandes, y a la hora de cosechar va a ser mucho menos trabajo cosechar de una planta que tiene hojas grandes porque vas a hacer menos trabajo, vas a ganar tiempo. Hay moras que cuando vos las podás brotan enseguida y en 2 semanas ya están cubiertas de brotes y dentro de un mes parece que no la hubieras podado. Mientras que hay otras que después de la poda pueden tardar meses en volver a brotar. Claro. Entonces, si vos estás necesitando hacer crías sucesivas, necesitas de esa variedad que brota rápidamente, seleccionando distintas variables de importancia agronómica, como por ejemplo la resistencia al frío, la resistencia a la plaga, el crecimiento rápido cuando vos la plantás, el desarrollo de importante cantidad de raíces y fundamentalmente el contenido proteico de la hoja, que es en definitiva lo que importa para alimentar al gusano, porque mientras más contenido proteico tenga, más va a nutrir al gusano. ¿Está? El contenido de proteína es fundamental cuando vos hablás de forrajes en general. La alfalfa, por ejemplo, que es un forraje por excelencia, tiene un contenido proteico que ronda entre el 18 y el 20%. Las moras normalmente tienen ese mismo contenido proteico. Hemos detectado variedades en la provincia que llegan al 25%. Entonces, generalmente cuando un productor se inicia,
y va a armar su plantación, lo que le recomendamos es que se informe un poquito sobre cuáles son las mejores variedades para implantar esas y no perder tiempo con alguna que a lo mejor no va a ser tan buena, que no va a tener el rinde tan alto. Volvamos al tema que habíamos dejado pendiente, que era el de la rentabilidad. Trabajando con 1 hectárea de moras, teniendo una plantación para alimentar a 5 telainos por mes, vos podés estar sacando 15 kilos de capullos de seda por cada uno de esos telainos. Y cada kilo de capullos de seda hoy se está vendiendo a $60, $80, eso dependiendo un poco de a quién le vas a vender. Pero en capullo, porque aclaremos algo. en hilaje después el sí, valor en se capullo, multiplica por 10. Ahora hablamos eso. Dale. Pero empezando por el capullo, Argentina tiene una gran demanda, porque tiene un mundo textil que es muy grande. La actividad textil en Argentina es enorme, tanto a nivel artesanal como a nivel industrial. Y no hay suficiente producción a nivel país todavía como para abastecer a la industria. Hoy, con todos los productores que tenemos en el país, a duras penas podemos estar abasteciendo la demanda artesanal que hay, que es mucha. Hay mucha gente que trabaja fibras y que requiere los capullos, ya sea para hacer hilados puros de seda o mezclas, que también es una alternativa muy rentable que el productor debe considerar. El productor tiene que entender que tiene que tratar de avanzar en la cadena productiva, generando, por ejemplo, la propia fibra. Un productor puede hoy, con una rueca, a pedal, eléctrica, con una devanadora artesanal, obtener un hilado artesanal de muy buena calidad, dándole así valor agregado a su producción y mejorando muchísimo la rentabilidad. A ver, pongámosle números. 1 kilo de capullos, yo lo voy a transformar en fibra y lo voy a transformar en hilo. Y ya no va a valer $80 o $60. Va a valer 500, 600, $800, dependiendo de la calidad del hilado que llegue a hacer. Correcto. Obviamente, a mayor calidad, generalmente la fibra más delgada es más cara. Entonces, hilar fino también cuesta más, lleva un poco más de entrenamiento, más tiempo, de ahí viene la frase esta de hilar fino, ¿no? Exactamente. Mientras más fino estás hilando, vos podés obtener un precio mucho mayor. Cuando se hila la seda, el hilo de un capullo es algo muy, muy delgado. Si vos pones un capullo del gusano de seda en agua caliente, el capullo se afloja, el hilo se puede empezar a estirar y sale como si fuera un ovillo de lana. ¿tá? Lo empezás a desarmar, a destejer, porque el gusano cuando teje un monofilamento. Todo el capullo es un solo hilo. Claro. Entonces, si vos lo vas estirando, podés llegar a sacar 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de hilo de un capullo que pesa 1 gramo. Ese gramo tiene 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de hilo. Imagínate lo fino, lo delgado que es. Es prácticamente invisible. Al punto tal de que si vos pones 20 capullos en una olla con agua caliente para sacar el hilo y los agarrás a los 20 a la vez y les vas dando una torsión para darle resistencia, ese hilo con 20 capullos va a tener el grosor de un hilo de coser de los más finitos. Hay algo que también a los productores les interesa mucho, que es cómo conseguir a los gusanos. Como le decíamos recién, son gusanos especiales. ¿Ellos mismos pueden llegar a producir esos gusanos o dependen exclusivamente de ustedes para tener esta buena genética? ¿Cómo funciona el tema de la multiplicación? Porque el gusano se muere. La genética del gusano de seda es una genética muy delicada, que no la puede hacer cualquier productor en su chacra. Para sacar una buena producción, para sacar buenos capullos, hay que trabajar con líneas genéticas que se llaman híbridos, que son cruzamientos entre líneas puras. Las líneas puras son líneas muy delicadas, muy, muy delicadas, que generalmente tienen pequeño rendimiento. Varias veces al año hacemos cruzamientos entre esas líneas puras para obtener el híbrido. Ese híbrido es el que se le entrega al productor. A los productores que viven cerca, que son generalmente de nuestra provincia, les entregamos larvas ya nacidas. A los productores que son de otras provincias, les enviamos huevos y les explicamos cómo es el proceso de activación de los huevos, que también es un proceso delicado. Ahora, si vos a ese híbrido lo retrocruzás, lo cruzás entre sí, obtenés un híbrido de segunda generación donde la calidad genética se va deteriorando rápidamente.
Es lo mismo que pasa cuando vos plantás maíz, soja o cualquier cosa en la chacra. Comprás una semilla y si vos obtenés semillas por tu cuenta y las plantás, la calidad no podés pretender que sea la misma que obtuviste con la primera generación que compraste en el negocio. ¿Está? O sea, gusanos Ahora, hay, eso es lo que por ahí quería preguntarle. ¿Hay un límite para el productor? Porque, por ejemplo, Otto tiene 70.000 gusanos, pero él pretende llegar al 1.000.000. Esto quiere decir que requiere una estructura que también es importante entender. Yo, por ejemplo, me imagino 1.000.000 de gusanos. Yo necesitaría, no sé, 8 hectáreas por poner un número, ¿no? Necesito 8 hectáreas de mora, de planta de mora, para abastecer por un mes a 1.000.000 de gusanos. ¿Y cuántas personas podrían interactuar o cuántas personas se requieren para ese trabajo de ese 1.000.000 durante ese mes para esa camada? Y por supuesto ahí también Daniel, hacer un vamos por cálculo. partes. Cuando vas a producir gusanos de seda o cualquier producto de la chacra, el volumen va a venir por una serie de variables, donde una muy importante es la experiencia que tenés como productor. Correcto. Nosotros siempre le recomendamos al productor arrancar con pequeñas cantidades didácticas, empezar criando 20, 100, 500. Si nunca criaste gallinas, o nunca criaste cerdos, o nunca criaste vacas, no vas a empezar Totalmente, con 1000. Vas a empezar totalmente. con una, con 10. Y acá pasa exactamente igual. Y a medida que vas viendo buenos resultados, que a ver, más allá de lo que a vos te parece, cuando vos llegás a los capullos, el capullo te cuenta la historia de cómo fue criado. El Claro, capullo, vos lo pones en una balanza y tiene que tener un peso, y ese peso determina cuánta fibra tiene, y esas mediciones dejan de lado cualquier apreciación subjetiva que puedas tener sobre tu trabajo o el de tu vecino. Entonces, cuando el productor crió 100 gusanos y los crió bien y me trae sus capullos y yo los pongo en la balanza y esos capullos pesan entre 1 gramo y 1,5 gramos, o los pongo en la devanadora y tienen 1,5 kilómetros de hilo o 1 kilómetro, entonces digo, sí, este es un capullo de primera calidad. Entonces ahí me sí. animo a darle 1.000 o 5.000 para que haga otra experiencia de cría a otro nivel distinto, a otra escala distinta. Todo esto lleva un año de entrenamiento, de trabajo, donde hay que criar a una mariposa, porque lo llamamos el gusano de seda y creo que es una mala publicidad que le han hecho al pobre bicho, pero es una mariposa, estamos criando una mariposa. La cantidad de trabajo que hay que dedicarle es muy pequeña. Para criar 5 telainos, es decir, para criar 100.000 larvas, que es un volumen importante, necesitas 2 personas. Dos Correcto, eso es lo que personas quería saber. y necesitas una plantación de moras que te quede cerca. Vos no podés tener la plantación de moras a 7 kilómetros y el galpón, a ver, en el otro punto de la chacra. No, la plantación de moras tiene que estar pegada al galpón, al lugar donde vos vas a criar tus gusanos. Mm. Porque amén de que lejos es ir y venir y es mucho tiempo y es mucho trabajo, las hojas llegarían marchitas, deshidratadas, y al gusano hay que darle la hoja de mora recién cosechada, tiernita, así como te gusta a vos la lechuga en la ensalada. Cuando vos criás gusanos de seda, no podés usar productos químicos, porque cualquier Claro. químico que le metas a la mora va a terminar envenenando al gusano. No podés estar usando, a ver, un hormiguicida, Roundup, herbicidas en general. Todo eso atenta contra la producción de seda. La producción de seda es una producción ecológica, sustentable, amigable con el ambiente por donde la mires. Entonces, creo que es una producción que eh, a la que tenemos que dedicarle más tiempo, más conocimiento, más entrenamiento. Y acá no solamente se produce seda, la fibra de la seda es uno de los tantos productos que la sericicultura te puede brindar. Yo me imagino lo que usted mencionaba aquella vez que lo visitamos por primera vez, que hablaba, por ejemplo, de una cooperativa entre varios sectores, entre varias familias, 2, 3 familias que puedan abarcar todas las patas de esta obra, porque yo entiendo lo que usted menciona de que esto tiene que ir de a poco, lógicamente. Yo me imagino ya superando esa etapa. Imaginémonos de acá a 3 años, un productor ya preparado, que ya tiene una experiencia, que ya tiene 1.000.000 de gusanos y que tiene ya una persona encargada de la parte de hilado, otra persona encargada de la parte de tinte, otra persona ya encargada incluso de la confección y otra encargada también de las frutas de la mora, porque algo que usted mencionaba y que también tiene una muy buena rentabilidad, aparte de la materia fecal del gusano junto con el compost, digamos, que se forma con la cama,
también es el generar y hacer vino con la mora, que hoy por hoy todavía no se llega a explotar del todo, pero yo he visto en Brasil que se vende el vino de mora a un valor de 350, 400 reales como mínimo, y estamos hablando del común, y hablamos del espumante que también tiene una fórmula que ustedes mismos están desarrollando. O sea, lo que quiero es que el productor entienda es que toda la cadena productiva genera ganancia de una u otra manera, y hablamos de 10 personas pueden sacar una rentabilidad muy alta de manera ecológica. Eso es lo que por ahí quiero puntualizar con la nota. Sí, es una actividad muy interesante, con muchas aristas, y que aparte, a ver, invita a un trabajo distinto, invita a trabajar, como te decía, de una manera amigable, totalmente con el ambiente. Es una actividad verde, como se dice ahora, es una Sí, sí. actividad que no tiene complicaciones para los vecinos, vos no vas a estar fumigando nunca, es más, vas a estar evitando que los demás fumiguen, que tenga que tener olores, ruidos. Claro. No, es un lugar donde te va a gustar estar. Y hay un montón de productos, vos mencionabas el vino, pero hay 20 productos distintos que salen ya sea de la mora o de la seda. Es un mundo grande la sericicultura con 7.000 años de historia.